Y hoy en Escuela para Padres hablaremos de un tema que ha generado controversia y ha generado adeptos y también los que están en contra de esta resolución. La resolución 825 del 2018 que reglamentó el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los menores de edad. Para el día de hoy están con nosotros dos profesionales, uno en Derecho Constitucional, doctor Diego Acelas, bienvenido al Café de la Mañana, y también nuestro psicólogo clínico, Julio Espinel. Bienvenidos los dos al Café de la Mañana. Hay algo que de pronto uno habla y uno dice, bueno, ¿eutanasia es igual a suicidio? ¿Sí o no? Hay una diferencia conceptual desde lo jurisprudencial, desde lo jurídico, que marca los dos conceptos en dos orillas distintas. Una cuestión es el suicidio asistido, que es la persona que independientemente de las causas decide suicidarse y busca la ayuda de alguien, de un tercero, para hacerlo, ¿sí? La eutanasia está dentro del marco de lo legal, ¿sí? Y el marco de lo legal presupuesta tres condiciones o dos condiciones específicas. La primera de ellas es que la persona que solicita la eutanasia, ¿sí?, debe estar en una condición de enfermedad terminal, determinada científicamente, ¿sí? Y la otra condición era que debe prestar o manifestar libre y conscientemente el consentimiento de hacerlo, ¿sí? En ese sentido, sí, hay una diferenciación absoluta de lo que es un suicidio asistido. El suicidio asistido no requiere de una enfermedad terminal, sino es una persona que se siente de alguna manera que está incómodo está con su existencia, molesto con su vida. Sí, no, y un factor, digámoslo, es entender que el suicidio asistido es una persona, por decir, que queda cuadraplégica. O sea, porque hay que partir que el suicidio es matarse a sí mismo. Así es. La eutanasia es la muerte dulce, como decían los griegos, o una muerte asistida dulcemente para mitigar un sufrimiento. Y es que precisamente hablando de eso y de esta resolución que ya fue aprobada precisamente en este mes, en el mes de marzo, que indica que todo adolescente en situación que represente sufrimiento constante e insoportable que no pueda ser aliviado, podrá solicitar de manera libre, informada e inequívoca la aplicación de la eutanasia. Doctor, cuando hablamos de este tipo de sufrimientos que es constante, ¿cómo pues ustedes como médicos, porque tengo entendido es la junta médica junto con el psiquiatra, los médicos del dolor, los especialistas en el tema, un abogado, pues dicen o determinan el niño si tiene esta condición o si cumple con el requisito para pues ser practicada la eutanasia? Bueno, hay que entender un poco lo del sufrimiento frente a una enfermedad terminal, ¿no? Esa es una cuestión que es muy importante, ¿sí? Porque mientras no haya una condición de enfermedad terminal, otra situación no validaría la eutanasia, y pues hablándolo un poco en el campo de lo legal. Precisamente una situación de, digámoslo como ese sentido, es lo que ocurre con el profesor Montoya, que quedó cuadraplégico. Una persona cuadraplégica no queda terminal. Okay. Es una situación de dificultad frente a su vida para poder desarrollar ciertos tipos de actividades. Sí, pero no es, un cuadraplégico no está en situación terminal. Entonces un cuadraplégico, lo que dice aquí el abogado, puede pedir un suicidio asistido, pero eso ya saldría del campo de la ley. Bueno, y cuando hablamos precisamente de este tipo de dolor, que también indica la ley que no, el niño o el menor no puede ser pues aconsejado por su familia o de cierta manera motivado por su familia para que pues el niño diga, no, yo me quiero morir porque es que mi papá me dice que lo mejor es que esto pase. También hay ciertas, digamos que juntas o consejos que se hacen hacia el niño o rodean al niño para tomar esta determinación. El reglamento está precedido de una jurisprudencia que ordena al Ministerio de Salud, ¿sí?, hacerlo viable, ¿sí? Y por eso es de carácter prescriptivo. Entonces el menor, ¿sí?,
que tiene que diferenciarse de ciertas situaciones de capacidad legal, ¿sí? Por ejemplo, la situación va de los menores de los 0 a los 6 años quedan totalmente excluidos de acuerdo a la normatividad, ¿sí? De la posibilidad de acceder a esa cuestión de la eutanasia, ¿sí? Los menores de los 6 a los 12 años, ¿sí? Que tienen una capacidad muy relativa, ¿sí? De decidir que quieren dar por término de su vida, dado una situación insufrible de carácter de salud, ¿sí? Deben obtener, ¿sí? O debe estar precedida de un concepto médico científico demasiado riguroso para que esto sea viable y estar acompañado de ese concepto científico de la manifestación de la voluntad libre y espontánea de los padres, de los tutores del menor, ¿sí? Ya los menores de 12 a 18 años, ¿sí? Que gozan de una situación de capacidad más amplia, ¿sí? Que de alguna manera modera la relatividad de la capacidad, ¿sí? Tiene una libertad más amplia de decidir en qué momento se siente. Más de su situación. Sí, una comprensión más pues, por la cuestión psicológica, la madurez psicológica, la madurez emocional del individuo. Porque hay una cosa que es, digamos, lo importante es que, digamos, en nuestra sociedad o nuestras comprensiones le tenemos un pavor a la muerte, ¿sí? Entonces el problema de la eutanasia se mueve como un problema frente a la muerte, pero no sabemos qué significa eso del procedimiento, porque viene con muchos asuntos morales, religiosos, etcétera, respetables, pero que no permiten comprender que también cuando una persona, sea niño o sea adulto, está en una situación terminal, no es solamente la situación que él vive, sino el desgaste emocional de las personas que le rodean. Y es que precisamente hablando de eso, de que le tememos a la muerte o que tenemos miedo de que esta persona se vaya, le preguntamos a las personas en la calle qué opinaban sobre la eutanasia, si estaban o no estaban de acuerdo que este procedimiento fuera aplicado en niños, y vamos a ver qué fue lo que nos respondieron pues nuestros televidentes en las calles. No estoy de acuerdo porque yo creo que Dios nos regaló la vida y debe llegar, es un proceso natural de todo ser humano y es en el momento que llegue. La vida solo es propiedad de Dios, Él la da, Él la quita. Todo lo que el gobierno trata de hacer es en beneficio de la comunidad. Si el gobierno ha visto la viabilidad, entonces sería que de pronto se hagan de acuerdos con la familia para ver cómo les ayudan a ellos moralmente, económicamente, para saldar esa pena. Yo pienso que si es muy grave y si el niño va a sufrir, pues deberían darle el derecho de tomar la decisión. Porque es una vida y todos los que estamos como pegados a Dios, a la iglesia, pues no nos permite ese tipo de definición de la vida. No, porque el único que puede decidir de la vida de las personas es Dios. Ahí vemos opiniones divididas entre algunos que dicen, bueno, pues es que si Dios da la vida, pues Dios la quita, otros que se ponen más en los zapatos o en las condiciones de los niños que realmente están sufriendo. Y es que precisamente hubo un caso en Chile donde una niña llamada Paula pidió a la presidente que por favor le concediera la eutanasia. Te decía, es que por lo menos aquí tengo una parte que dice, no tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar ni de día ni de noche, perdón. Ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo, mi cuerpo está desgarrado, ninguna parte puedo apoyar sin que me duela o no se rompa. ¿Cómo no pueden entender que ya no puedo más? Es un mensaje que hace ella pidiéndole precisamente a esta presidenta. Es una enfermedad, aquí lo tengo, es una parálisis de sus extremidades. Es la enfermedad que tenía, no podía hacer ningún movimiento voluntario ni involuntario. ¿O no es terminal? No era terminal, y de hecho en Chile está prohibida, no aprobaron la eutanasia en menores. Entonces ahí uno dice, bueno, pero no es de pronto una enfermedad terminal, pero realmente el dolor es insoportable, como el caso también de una niña colombiana que tenía problemas de epilepsia
y pues también tenía sufrimientos, aparte de la epilepsia, empezó a tener unas complicaciones debido a esto en sus pulmones, luego en sus riñones, lo que ya no le permitía ni siquiera pues expresarse, a tal punto que llegó a tener pues un estado de coma y que tampoco se les permitió, porque pues fue antes de que se aprobara la ley, y tanto la Junta Médica decía, no, es que ella todavía no está, pues ella físicamente no da para una eutanasia, pero la niña ya no podía más y los papás decían, no me cansé de cuidarla, me cansé de verla sufrir. Entonces ahí empieza como a generarse de cierta manera como estas divisiones. Bueno, hay una parte muy importante que debemos tener en cuenta, que incluso consulta la ontología del Estado, ¿sí? Recurrir al argumento de Dios está ya descolocado, desmarcado dentro de la lógica constitucional, de la lógica jurisprudencial, porque el Estado colombiano es un Estado laico, ¿sí? De repente eso se enmarca dentro de un argumento moral, ¿sí? que debe respetarse, pero no debe considerarse ni darle un peso legal suficiente, ¿sí? Y la sentencia de la Corte Constitucional que ordena al Ministerio de Salud precisamente reglamentar la cuestión de la eutanasia en niños, niñas y adolescentes parte de un elemento subjetivo, ¿sí? Que es el sufrimiento que está padeciendo la persona que lo sufre, ¿sí? Y ese sufrimiento en gran medida, ¿quién lo define? La persona que lo sufre, ¿sí? Uno solamente lo puede vivir. Como dicen del carnaval, quien lo vive es quien lo goza, pues en este caso es quien lo sufre, es quien realmente siente y padece todo este dolor. Tenemos un mensaje en WhatsApp de nuestros televidentes que ya están opinando acerca del tema del día. Aquí dice nuestros televidentes: buenos días, es una decisión difícil, pero pienso que si el niño o niña nació con parálisis cerebral, tiene que llevar una vida dependiendo de los demás. Creo que sí. Dios me ampare tomar una decisión de estas. Gracias, Aldemar, desde Ibagué. Es la opinión que tienen algunos de nuestros televidentes. Y precisamente sobre eso, doctor, antes de que su merced haga pues digamos que su comentario, vamos a escuchar qué fue o cuál fue el pronunciamiento de la episcopal de la Iglesia Católica, que ahí se me trabó la lengua, y que ellos precisamente hoy se pronunciaron para decir que no están de acuerdo con la eutanasia en niños, y esto fue lo que dije. El pasado 9 de marzo, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución número 825 de 2018, que reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, los obispos católicos de Colombia: primero, rechazamos y lamentamos que el gobierno haya hecho caso omiso a las múltiples y clamorosas manifestaciones del pueblo colombiano, de asociaciones médicas, de universidades y otras instituciones educativas, de grupos de familias y de organizaciones sociales en contra de la eutanasia y en defensa del derecho a la vida. Segundo, renovamos el compromiso permanente de la Iglesia en el anuncio del Evangelio de la vida. Recordamos que el respeto a la vida es una condición para lograr la paz. Promover la eutanasia es sumarle más muertes a las muertes que ya hemos sufrido. No alcanzaremos la paz si continuamos atentando contra la vida. Tercero, respaldamos las actuaciones jurídicas que buscan impedir la aplicación de la mencionada resolución y animamos a los profesionales del derecho a interponer acciones legales para proteger la vida de los más vulnerables, especialmente la de los niños. Asimismo, llamamos a las instituciones de salud a pronunciarse a favor de la vida y a ofrecer a los niños y adolescentes enfermos la atención y cuidados
que ellos necesitan. Cuarto, invitamos a quienes creen en el valor fundamental de la vida a emprender iniciativas para custodiarla en todas sus etapas y circunstancias. Apoyamos la Marcha Nacional por la Vida, que viene promoviendo una plataforma ciudadana para el 5 de mayo próximo, y los convocamos a participar en ella. Quinto, invitamos al pueblo católico a mantener como principio firme y no negociable que la vida es un don de Dios del cual solo Él puede disponer. A las familias a comprometerse a fondo con su misión de ser cunas, donde nace, crece y se defiende la vida. A los jóvenes, adolescentes y niños, para que no se dejen robar la esperanza, aún frente a todo aquello que relativiza el valor de la vida humana. Oremos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de María Madre, para que cesen todos los atentados contra la vida humana y se encuentren los caminos para garantizar, especialmente a los más débiles y necesitados, este derecho fundamental e inviolable. Firmado Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal; Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de... Bueno, ahí estamos viendo precisamente lo que la Iglesia Católica hace referencia o piensa sobre esta muerte asistida, y pues toma también, como muchos de nuestros televidentes en la calle dicen, la vida la da Dios, la vida la quita Él. Y insta también a todas las personas a que se opongan ante esta resolución. Y por eso queremos que ustedes, televidentes, se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y a través de nuestro WhatsApp para que nos cuenten qué piensan ustedes acerca de este tema, que es la eutanasia en niños. Doctor, ¿qué opina usted de este tema? ¿Qué opina usted precisamente ante lo que hace referencia pues la Iglesia Católica? Bueno, yo te voy a pedir un favor con estas cuestiones, doctor, no, psicólogo. Bueno, psicólogo. Gracias, por favor. O sea, lo que yo veo es que, como decía ahorita el abogado Acelas, es frente a que muchas consideraciones o imaginarios nos llevan a hacer lectura frente a algo que no sabemos si son verdad o mentira, ¿sí? O sea, el hecho de, si partimos de que Dios es de amor, yo creo que el amor excluye el sufrimiento. Entonces, por lo tanto, sostener el sufrimiento de alguien no sería amoroso. Una cosa que tenían los griegos cuando utilizan el término de eutanasia era más un acto solidario de la gente que rodeaba y le decía a la persona, oye, ¿por qué mejor no decides morir dignamente o de una manera dulce? Porque nos preocupa verte sufrir. Era más una petición social de la gente que rodeaba a las personas. Claro, pero los griegos fueron hace, o sea, estoy hablando de los griegos... Siglos atrás. 500, 1000 años antes de Cristo, que tenían otro tipo de consideraciones frente a la muerte y lo que ocurría después de la muerte, ¿sí? Entonces, la asistencia era solidaria, ¿sí? Donde la misma persona se sentía acogida, era porque los mismos familiares le pedían, no nos gusta verte sufrir y sabemos que eso inminentemente te va a llevar a la muerte. Pero nace una pregunta y es, ¿realmente un niño de 14 años, 14, 15 años, sí tiene conciencia y sí tiene, digamos que, ese raciocinio para decir o para tomar decisión sobre si quiero vivir o quiero morir? ¿Cuántas personas de 40 años tienen raciocinio y tienen conciencia para tomar decisiones en este país? Por eso, sí. Y ahí es donde está. Si hay una persona de 40 años o de más que a veces no piensan en cierto sentido, ¿será que un niño sí puede tomar esa decisión de manera coherente? Hay una cuestión que es muy importante, que está cambiando en estas maneras de nuestra tradición. O sea, el término de infancia tiene algo peyorativo. Infante significa el que no sabe decidir. Vemos que desde hace algunos años están cambiando las políticas y los mismos tratos de ver que es que el niño también y la niña es un humano.
¿sí? También tiene sus necesidades y que no están de acuerdo a lo que muchas veces consideran los adultos, pero también tienen sus necesidades. Es una comprensión de lo que llaman la ética, la alteridad, ¿sí? Entonces muchas veces no comprendemos ese tipo de lectura, pero cuando tú dices eso, digámoslo en otro tipo de sociedades, si nos devolvemos 100 años atrás en la misma realidad colombiana, las personas se casaban a los 13 y 14 años, ya eran adultos a los 13 y 14 años por ciertos tipos de lógicas de ese momento, ¿sí? Y en otras sociedades ocurre, o sea, porque los términos de conciencia o de adultez o de infancia dependen de la cultura, ¿sí? O sea, bueno, un adulto, desde... O sea, te lo comparto, digámoslo, desde una experiencia que yo tuve en el Baupesa en sus siguientes de tradiciones, ¿sí? Una mujer cuando menstrua ya es adulta, pero claro, con todo un contenido de formación y estructuración, ¿sí? Lo que ocurre en nosotros, que estamos en lógicas de dominación, que es donde viene lo de la infancia, el niño o la niña no tiene pensamientos propios. Pero bueno, entonces partamos de que sí tiene pensamientos propios y sí tiene la capacidad de decidir. Si yo tengo 14 años, tengo una enfermedad terminal, ya pasé por todos los procesos paliativos y definitivamente mi enfermedad ya no da para más, mi vida no da para más y yo quiero recibir la eutanasia, pero mi familia no me deja y de pronto la Junta tampoco la Junta Médica está en desacuerdo con la eutanasia, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, ahí está el mecanismo de tutela, sí, que ampara a todo individuo independientemente de la edad, ¿sí? Pero digamos que en este tema también entra mucho la subjetividad de las autoridades, incluso dentro del marco legal, ¿sí? La Junta Científica, la Junta Médica está también permeada por una moralidad determinada, ¿sí? Retomo lo que anota Julio como psicólogo, y que es que nosotros dentro de nuestra concepción consideramos, tal vez equivocadamente o muy seguramente de manera equivocada, que los niños y los adolescentes no pueden expresar una opinión acertada sobre la existencia y la vida, ¿sí? Tema completamente rebatible, ¿sí? Desde el punto de vista de que el derecho en la actualidad, ¿sí?, incluye incluso a seres, ¿sí?, que no se expresan en el lenguaje humano como seres sujetos de derecho. Tengo una pregunta, sí. doctor. ¿Usted tiene hijos? Estoy esperando un hijo. Una bebé. ¿Usted Sí. tiene hijos? No. No tiene hijos. Bueno, partamos, pero sobrinos o alguien que usted quiera mucho, ¿cierto? Si su hijo o su bebé, no lo permita Dios, estuviera presentando una enfermedad de este tipo y estuviera, digamos que bajo lo que dice la norma, ¿usted estaría de acuerdo en hacerle la eutanasia? Hay que ser totalmente francos en ese sentido, ¿sí? Obviamente cuando uno crea un lazo de afectividad con algún ser humano, un ser querido, uno lo que quiere es que no se muera, ¿sí? Que la vida se perpetúe de ese ser querido, ¿sí? Pero también hay que dejar un poco se me vaya por el egoísmo emocional, ¿sí? El egoísmo emocional. El apego. El apego, sí. Es decir, ¿será que perpetuar o alargar o extender la vida de ese ser humano es una expresión de amor o una expresión de apego, ¿sí? Es decir, esa es una evaluación también desde el punto de vista cultural que debemos hacernos. Doctor, antes de que usted me dé su respuesta, para que lo piense bien, los voy a invitar para que veamos precisamente una crónica periodística que hizo uno de nuestros periodistas, Eduard Pinilla, y que habla también con una junta médica acerca de la eutanasia en niños. Médicos especializados en Santander le propusieron al gobierno que antes de promover el debate sobre la eutanasia en menores de 14 años, se debería fortalecer el control al dolor. Aún estamos muy lejos de tener las condiciones mínimas en un país como Colombia para ofrecer lo que llamamos desde el cuidado paliativo la muerte digna. De acuerdo a las estadísticas, un 90% de los pacientes que prefieren la eutanasia como fin para sus dolores desisten de esta opción una vez han eliminado el dolor de sus cuerpos. Muerte digna no es morir con eutanasia, muerte digna es morir sin dolor, morir tranquilo, rodeado de los seres queridos, atendido por las personas que uno quisiera que estuvieran atendidos, no lleno de tubos ni lleno de una serie de cosas. Para la medicina, la eutanasia en menores es un problema de ética que difícilmente podrá tener una salida abierta socialmente. La verdadera muerte digna es una muerte con buen cuidado paliativo, no es una muerte con eutanasia. Ya hay servicios muy buenos de cuidado paliativo en Colombia.
Los galenos consideran que debería desistirse de este debate, considerando la realidad nacional en la salud. Ningún país, ni Holanda ni Bélgica, tiene aprobada la eutanasia por debajo de los 14 años. Para los médicos, deberían aumentarse los programas de especialistas contra el dolor en las universidades para combatir desde allí la muerte digna. Y ahí estábamos viendo la opinión de un médico que hace parte de los médicos del dolor o de la clínica del dolor que hacen que tratan y hacen estos cuidados paliativos en pacientes. Doctor, para concluir, ¿está de acuerdo con la eutanasia en los niños si tuviera que practicársela a un ser querido suyo que esté entre los 14 o entre los 6 y 17 años, que es como la edad en la que está la resolución? Yo estoy de acuerdo mientras la cuestión, hablándolo un poco desde el campo del derecho, es que sea algo terminal, ¿sí? Que tenga el aspecto que la persona sea consciente de su decisión, hay que apoyarla. Pero la característica es que sea terminal, ¿sí? Un poco lo que hablábamos mientras estaban pasando, pues, ahorita el clip, es porque si partimos únicamente del dolor de una enfermedad, entonces cualquier artrítico podía pedir eutanasia. No, eso está claro, que es una enfermedad terminal y que ya haya pasado todos los tratamientos paliativos. Porque hay que ver, porque se enfocan mucho en el dolor, no en la situación terminal, porque hay muchas enfermedades terminales que no producen dolor, pero son terminales y que la persona puede decir, prefiero optar, suspender mi vida antes de vivir esos últimos 5 días que pueden ser desastrosos, porque sé que en 15 días o 20 días ya me voy a morir. Y no quiero padecer, porque la gente también puede hacer eutanasia para prevenir ese tipo de padecimiento. Pero frente a algo terminal, no es frente al dolor, es frente a que sea realmente terminal. Y Diego, para finalizar. Tengo una postura absolutamente personalista y pienso que el dolor es una cuestión subjetiva. Y me parece que la sentencia de la Corte Constitucional tiende a eso, a reconocer que el dolor es una cuestión subjetiva. Y en últimas, para mí la decisión recae sobre el individuo, ¿sí? En la pregunta de a qué está dispuesto a soportar el individuo para prolongar su existencia, su vida, ¿sí? Y mientras que esa decisión esté en el marco de la regulación, ¿sí? De que lo que dijimos, que haya una constatación de que la decisión es libre, autónoma y consciente, ¿sí? Es el individuo que debe decidir sobre su existencia, ¿sí? Por eso un absurdo jurídico desde Beccaria hasta todos los doctrinantes es que se penaliza el suicidio, es decir, sí. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café de la Mañana. Esperamos tenerlos nuevamente para hablar de estos y más temas de interés para nuestros televidentes. Gracias. Y queda la pregunta entonces para los televidentes. Ustedes, si tuvieran que pasar por un momento de esos, su hijo, sobrino, una persona que aman, ¿qué harían? ¿Estarían de acuerdo? ¿O ustedes mismos estarían de acuerdo con este procedimiento? Canaltro.com